Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones. Es martes 20 de febrero de 2018. Saludos a usted que está con nosotros a través de la señal abierta Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentra, como siempre, en las plataformas digitales. Estamos en el fanpage de TVO Canal 23. Desde luego, esto es en Facebook, en Twitter, en la plataforma Periscope. Y la tercera opción, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23. Dos números tenemos habilitados para que ustedes participen, pueden tomar nota: 2263-0023, 2264-9179. Antes de presentar a nuestros invitados de esta tarde, mostrarles los principales temas en agenda en los medios de comunicación en nuestro país. La prensa gráfica en su portada de este día dice: pensiones estancadas con solo 44 más en 2017. La ANEP dice: crecimiento nulo es reflejo del problema de la economía. Aquí tiene algunas estadísticas de cómo solo 44 nuevos cotizantes se incorporaron a las AFP en 2017. Dice que durante todo el año pasado la cantidad de personas que cotizan para su futura pensión solo creció en 44. El año anterior el incremento había sido de más de 22.000. Los analistas señalan que la brecha entre los inscritos a las AFP y los que ahorran se debe al bajo crecimiento económico y a que no se crean empleos formales. Este es un poco más el detalle sobre esa información en el desarrollo de la prensa gráfica. Dice que no ha aumentado la cobertura del sistema de pensiones, de acuerdo a un informe de la CEPAL. Esta es otra información: que crece la tensión en inicio de campaña por la Corte Suprema de Justicia. FEDAES presentó a 22 precandidatos, entre ellos hay vinculados al FMLN como el actual inspector de seguridad o un ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Nuevo Cuscatlán, la alcaldía que menos información pública brinda. La alcaldía de San Salvador también está mal evaluada, dice la prensa, de acuerdo a la información que ha facilitado el Instituto de Acceso a la Información Pública, que presentó el Estado de Derecho de Acceso a la Información en municipalidades. Los partidos que piden explicación al Tribunal Supremo Electoral por fallas en el simulacro. El presidente del tribunal dijo, más bien se negó a explicar los resultados del simulacro de transmisión. La Junta de Vigilancia Electoral señaló varios problemas durante el ensayo, incluso se habló de casi 2 horas que se cayó prácticamente el sistema o hubo una interrupción en la transmisión de los datos, y eso pues ha generado un poco de preocupación, además de otros elementos. Esta información se ha conocido hace poco. La Fiscalía General de la República emitió este comunicado a través de sus redes sociales y dice que ordenó la captura de 3 militares, 4 abogados, un fiscal, un policía y 2 empleadas judiciales. Leo rápido el primer párrafo. Dice que la Fiscalía General ordenó la captura de 12 personas por diferentes delitos vinculados principalmente al caso de 8 militares condenados el año pasado por los delitos de tortura y privación de libertad por funcionario o empleado público y agente de autoridad. Entre los detenidos se encuentran 3 militares de alto rango, 4 abogados, un fiscal, un policía, 2 empleadas judiciales y un médico. Ahí está más el detalle de esa información, que lo ha subido en la cuenta de Twitter la Fiscalía General de la República. Diario El Mundo: reportan serias fallas en simulacro electoral, precisamente sobre lo que conversábamos un poco antes y lo daba a conocer también la prensa gráfica, la preocupación que hay sobre este tema en particular. Diario El Mundo, interesante el ejercicio que hacía, porque también ha subido preguntas, 3 preguntas, 4 preguntas sin respuestas, dicen ellos. Por ejemplo, la número 1, transmitió el 100% de las actas, hubo resultado preliminar, cuánto tiempo, el nivel de error. Es decir, esto es lo que tiene que responder el Tribunal Supremo Electoral para dar certidumbre sobre este proceso que ya está a las puertas y que prácticamente estamos a poco menos de 2 semanas. Los partidos políticos que escondieron ingresos al fisco: el partido Arena no declaró el 42.2% de sus fondos de 2 años y el FMLN tampoco reportó el 72.2% de los que recibió. Esa información relevante. También el diario de hoy dice: la sociedad civil exige al Tribunal Supremo Electoral superar las fallas de simulacro electoral. Y la foto destacada: una operación para aliviar el Parkinson. Es una operación que se ha hecho en el país, que también parece que ha sido exitoso en este primer ejercicio que se ha hecho, y que sería interesante, sobre todo por el tema de cómo aliviar la situación de salud de los que padecen de Parkinson en nuestro país. Los transportistas, o una transportista ligada a la AMS que obtuvo 150.000 en ganancias. De este tema estaremos conversando. Justamente este es un comunicado del equipo impulsor de la reforma a la función pública, y se está planteando acá la necesidad de entrar a este proceso, y mañana justamente habrá una firma de este acuerdo, en donde prácticamente habría una especie de compromiso de los partidos políticos de impulsar este proceso de reforma. Este es el marco legal de la función pública también, que se ha dado a conocer sobre este esfuerzo que se está impulsando.
Pues bien, queremos agradecer esta tarde que nos acompaña en nuestros estudios Roberto Ocampo, él es vicepresidente de Acción Ciudadana, y Acción Ciudadana está involucrada en este esfuerzo que les mostramos en las últimas 2 láminas que estaban pasando sobre reforma a la función pública. Roberto, es un gusto que nos acompañe. Buenas tardes. Muchas gracias, William, y a la orden para poder conversar sobre este tema que para nosotros es fundamental para el desarrollo del país. Perfecto, también está con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador Alex Castillo, él es de Generación GES. Perfecto, gracias Alex por estar con nosotros, muy gentil, muy amable. Muchas gracias, William, estamos encantados de poder compartir contigo esta oportunidad. Bueno, perfecto, entramos en detalle. Creo que es importante quizás, y les decía antes de comenzar la entrevista, hacer un ejercicio, un esfuerzo por diagnosticar, hacer una pincelada, digamos, del diagnóstico de cómo está la función pública en el país. Obviamente, cuando se habla de reforma es porque algo debe estar mal también, ¿no? O sea, cuando se quiere reformar algo es porque se quiere actualizar, se quiere mejorar. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿cuál puede ser? Y comienzo contigo, Roberto, en términos gruesos, digamos, el tema de la función pública. ¿En qué estado nos encontramos? A ver, hay que partir de que tenemos una legislación, un marco jurídico que data de 1961. Obviamente es un contexto bien diferente al que tenemos hoy, casi 60 años después. Las exigencias hacia la administración pública son diferentes. Hoy exigimos los ciudadanos cosas que en esa fecha muy probablemente no lo hacíamos, ¿verdad? Exigimos transparencia, exigimos que se ejecuten adecuadamente los fondos públicos, exigimos otro tipo de servicios, ¿verdad? Las ciudades han crecido, etcétera, etcétera. Hay un crecimiento actualmente exponencial de los servidores públicos, de esa cantidad de servidores públicos que existen en el país, pero eso no ha ido de la mano del aumento o de la mejora de la calidad de los servicios públicos que recibimos los ciudadanos a cambio de un pago de nuestros impuestos. En ese sentido, también hay una dispersión de una legislación, como lo tenés aquí en tu pantalla, hay hay un marco jurídico disperso, hay un marco jurídico, una carrera judicial, hay una carrera docente, policial, militar, incluso municipal, y todo ello, diferentes leyes que generan incluso en algún momento incentivos o desincentivos, ¿verdad?, para las personas que entran a la administración pública. A eso hay que agregarle que hasta hoy el ingreso a la función pública ha sido, pues, en términos generales, quizás ha sido predominantemente una cuestión de favores políticos, ¿verdad?, muy sujeta a los vaivenes de políticos, gobierno que entra, es muy probable que arrase con todos estos cuadros que tenemos dentro de las instituciones, o con una buena parte, y así vamos cada 3 o cada 5 años, dependiendo de qué nivel de gobierno estemos hablando, o qué administración. Entonces, esto es grave o tiene unas consecuencias graves para las políticas públicas y para el servicio hacia los ciudadanos. Y por eso creemos fundamental una reforma a la función pública. Ahora bien, Alex, digamos que esta ley de servicio civil vigente desde 1961, digamos, está diseñada para aquel momento, ¿no? Y lo decía Roberto, pero también era porque las cosas se hacían de esa manera en ese momento, o tenía que ver justamente porque no había transparencia, o porque había transparencia y entonces el tipo de normativa que se tenía era adecuada a esas condiciones. O sea, ¿cómo sería de ver eso? Más bien, la normativa respondía a la época. En realidad, para que una normativa funcione, por ejemplo, si nosotros la trasladamos a la actualidad, no solamente tenemos que ver que funcione en nuestro territorio nacional. Una reforma a la función pública implica también el contexto internacional, cómo ésta se adapta a diferentes mercados, al comercio, incluso a la forma en que va a responder, por ejemplo, en la región centroamericana. Esto no solamente se limita al servicio
hacia la ciudadanía en general del país, sino en cómo nos proyectamos hacia afuera. Y sobre todo cuando ya hoy se habla de globalización, ¿no? Exactamente. O sea que ya prácticamente las fronteras han desaparecido. Exactamente. Entonces, el hecho de que tenga que existir una reforma es precisamente porque en aquel tiempo la globalización era un término muy pequeño. No existían los medios de comunicación actuales, no existía ni siquiera una armonía, digamos, internacional en términos de legislación o en la forma de poder ver jurisprudencialmente la forma de manejar el gobierno. Ahora bien, ya para nuestro tiempo sí es necesario tomar en consideración aspectos básicos. Nosotros, por ejemplo, en el marco que buscamos que se defienda en el proceso de la reforma, sería la igualdad que tiene cualquier ciudadano para poder ingresar a trabajar dentro de la función pública, la honestidad que debe de tener, la transparencia en su trabajo y por supuesto la calidad del servicio que ofrece. Esto nos habla también mucho de la parte técnica, de la parte de mérito que debe de tener un servidor público a la hora de poder entrar y ofrecer su servicio a la población, que somos los usuarios finales, que tenemos el derecho de poder exigir esta garantía. De acuerdo, Roberto, ¿cómo se accede en este momento a la función pública en este país? Digo, alguien que quiera, que tiene sus cualidades, o no las tiene, lo que sea, pero quiere ingresar al ejercicio de la función pública, ¿cuál es el mecanismo? ¿O simplemente no hay mecanismo, todo esto se maneja de manera discrecional, o hay excepciones dentro de todo esto? Porque uno dice, bueno, en algunos casos sí hay exigencia de perfiles, ¿no? Sí, definitivamente no es todo negro o blanco, ¿verdad? Hay instituciones que tienen unos procedimientos claros. Si tú ves, regularmente vemos publicaciones en los periódicos donde un ministerio o una institución autónoma requieren determinados perfiles. Ahí empieza el proceso, ¿verdad? Con la transparencia en el perfil y luego la aplicación que cualquier ciudadano podría hacer a ese puesto siempre y cuando cumpla con esos requerimientos. Ahora, el problema muy probablemente esté en la transparencia del proceso, ¿verdad? Una vez que hemos depositado nuestro currículum, ¿qué pasa después? ¿Quién analiza esos perfiles y quién define si es uno o es otro? Yo creo Ahora, que aquí lo que se ve en ese punto específico, lo que se ve es que el perfil del aspirante a una plaza justamente empate, o sea, mejora al perfil de la plaza, o sea, el perfil del aspirante con la plaza. Pero a veces no ocurre eso, ¿no? O sea, en términos generales, eso es lo que debería ocurrir. Sin embargo, todavía subsisten las prácticas, y esto de todos es conocido, subsisten prácticas que no necesariamente, en donde no necesariamente se da esto, el empate entre tu perfil y los requerimientos que ha impuesto la institución, sino más bien lo que priva es si conoces a alguien allá adentro en la institución, si algún padrino pues te promueve, entonces es bastante discrecional todavía. También está muy sujeto a lo que decía, ¿verdad? A vaivenes políticos, de repente tu padrino está y luego ya no. Hay un tema interesante y lo hablábamos antes de empezar, y es que también estamos viendo cómo el Estado se infla casi que recurrentemente por una lógica en la que los partidos políticos tienen mucho que ver, y es que crean plazas porque han visto ahí una fuente de financiamiento. Es decir, yo te doy una plaza, pero el acuerdo es que me das el 20 o el 30% de tu salario, ¿verdad? Y eso va para autosostenimiento de los partidos políticos. Que sería una ilegalidad, pero ocurre en términos prácticos, y sobre todo porque se expresa que eso es como una voluntaria, no voluntario, entre comillas, y o sea. Bueno, lo curioso es que hasta se hace por descuento a través de planilla. Entonces, yo creo que esas son prácticas que pueden tener unos incentivos perversos, ¿verdad? Para seguir inflando el Estado. Y ahí, al final, los que pagan los platos rotos somos nosotros los ciudadanos, porque ya, digamos,
esa cantidad de servidores públicos que anda por los 200,000, Sí. nos está costando el 9.4% del PIB, o sea, casi 2.500 millones de dólares al año. Eso creo Ya que hablaremos es. más adelante un poco si esto se retribuye en términos de decir, bueno, sí, esa es la cantidad que se gasta, pero tenemos eficiencia en los servicios en este país, Claro. o sea, nos atienden bien. Ya lo veremos más adelante, pero Alex, en la conferencia que ustedes han dado, donde prácticamente dieron el punto de partida del lanzamiento de este esfuerzo, llegaron trabajadores de la Asamblea Legislativa, ¿no?, del sindicato. Sí, de hecho. ¿Qué pasó finalmente ahí? Es decir, ¿qué es lo que se expresó ahí? ¿Qué es lo que ha habido? ¿Es desconocimiento de cuál es la iniciativa o hay temores expresos en algunos sectores en este país de decir voy a perder ciertos privilegios o de qué se trata? Yo podría mencionarlo como que son parte de las resistencias a un cambio. O sea, cada cambio que existe realmente va a tener una resistencia y mucho más si no se conoce a plenitud del tema de lo que se está hablando. Nosotros, por ejemplo, estábamos hablando en esa conferencia de prensa de una reforma integral a la función pública. No estábamos hablando, sí existe un anteproyecto de ley que ingresó en 2014, está en la Comisión de Trabajo. Desde 2014 no se ha trabajado hasta ahorita. Existe otra versión de ley de servicio público que ingresó en diciembre del año pasado, tampoco ha pasado de la comisión política donde se ingresó. O sea, dos iniciativas hay allá dos en iniciativas. Asamblea Legislativa. Y de hecho, pero cuando se comenzó a hablar de esto, recuerdo que fue con más intensidad en algún momento en los primeros años de la administración de Mauricio Funes. ¿Ya? Exacto. Entiendo que la Secretaría de Gobernabilidad, De Gobernabilidad. Sí, ¿verdad? subsecretaría. Fue sí. Morales. Sí, Antonio Exacto. Morales. Antonio Morales fue el que empujó un poco esto, ¿no? Y se hablaba bastante, pero ¿qué pasó en ese primer impulso? creo que hubo en ese momento un poquito de enfriamiento. De hecho, nosotros decidimos en ese momento fue que tomamos como iniciativa de sociedad civil retomar todo lo que ya había de insumo para poderlo ya presentar, porque necesitábamos ya, de hecho, desde entonces necesitamos que exista una ley de Sí, porque pareció un función desperdicio pública. todo lo que hizo Antonio Morales, o sea, porque había... Ya eran aporte años de trabajo. relevante, ¿no? O sea, Sí. exactamente. Eran años de trabajo, de consulta, se consultó con los sindicatos, se consultó con la OIT, hubo bastante amplitud en todo lo que se trabajó técnicamente. ¿La Secretaría como tal impulsó alguna de las propuestas de esas dos que están en la Asamblea o no? ¿O No, ninguna? la impulsamos directamente nosotros desde sociedad civil. Ujú. De hecho fue con la organización que yo presido, pero sí tomamos todo lo que ya estaba también anterior al proceso de lo que nosotros tomamos. O sea, nosotros leímos como una actualización y cerramos Ujú, el proceso ujú. para poderlo presentar. El hecho es que si se seguía la parte técnica, vamos a continuar como estamos ahorita. Hay un proceso de legislación de 345 artículos de una legislación que no se revisa y que conforme pasa el tiempo va a pasar a ser obsoleto nuevamente. Entonces, ya hay dos versiones de ley. De hecho, como equipo impulsor, nosotros buscamos de que la Asamblea empiece a generar una comisión ad hoc específica para este estudio. Para que pueda reunir los dos anteproyectos, genere una versión, tome cualquiera de las dos versiones, pero que ya haya un estudio técnico apropiado. Ahora, como tú decías, todo cambio trae reacciones, ¿no? Y a veces se generan un poco de inquietudes, temores, pero ¿hasta dónde una normativa como la que se puede estar planteando a futuro debería provocar o no temores? ¿Hasta dónde lo que genera son más certidumbres? Yo no sé, digo, por ejemplo, ahorita, sin una ley de la función pública, me parecería que lo que hay genera más incertidumbre porque nadie está seguro de nada. Pero bueno, Exacto. explíquenme ustedes. Pues tal vez la percepción podría ser esa. De hecho, una de las resistencias podría ser precisamente esa, de que el que está trabajando dentro de una institución de gobierno pueda percibir de que el peligro que yo tengo a perder mi trabajo, cuando no es esa la realidad. O sea, algunos estarán asumiendo que al entrar en funciones una nueva normativa se le va a pasar entonces la lupa de decir, bueno, mire, usted no pega en este puesto y va para afuera. Y no es así en realidad. De hecho, es un proceso largo. El que se haga la reforma completa es un proceso largo porque también incluye la profesionalización de los que están en el sector público. Sí, porque en algún caso entonces esto pasa por digamos, si la persona no reúne las cualidades para esa plaza en la que está, entonces... Hay que nivelarlo. ¿Cómo se nivela? Exactamente. No es simplemente de que yo vengo y a mi criterio voy a despedir a tantos miles de empleados. No es por esa vía, sino que se crea un ente regulador que va a coordinar toda la gestión de talento humano dentro del gobierno
y al mismo tiempo va a dar las cualidades técnicas y va a dar los perfiles necesarios, y las personas que ya están adentro tienen la garantía de que, aparte de que se les va a dignificar su trabajo, porque ellos van a poder decir, me están tecnificando lo suficiente para que el puesto que yo desempeño lo haga de la manera que debo hacerla. No tienen que estar con el temor de, hay una nueva ley que lo único que va a hacer es que yo pierda mi trabajo. Es al contrario. La oportunidad que ellos tienen es poder superar los niveles que tienen actualmente. Roberto, a ver, ¿por qué uno escucha a los partidos políticos cuando son oposición encantados con estos temas y hay que discutirlos y analizarlos y aprobarlos, pero cuando ya son gobierno les cambia totalmente la perspectiva? ¿Qué es lo que ocurre? O sea, ¿por qué se da ese cambio en los partidos políticos? Y lo digo ya con nombre y apellido, digamos, porque el FMLN impulsó muchísimo este esfuerzo a nivel de Asamblea Legislativa. Yo cubrí 12, 14 años la Asamblea Legislativa en el pasado, y el FMLN, siendo oposición, le daba mucha fuerza, ¿no? En Comisión de Hacienda uno escuchaba a los diputados que estaban ahí. Hubo un cambio. Y claro, pero llegan al poder entonces con Mauricio Funes, luego sigue el FMLN como tal, y uno dice, bueno, pero ¿y qué pasó? O sea, ¿por qué ahora ya se desatendieron de este tema? Sí, a ver, yo creo que es una lógica bien sencilla, que cuando son partidos en el gobierno y quieren permanecer en el gobierno, bueno, todos son votos, ¿verdad? Todo es un cálculo electoral, y precisamente creo que el esfuerzo que inició el gobierno de Mauricio Funes empezó a encontrar resistencias, y bueno, hicieron un cálculo que probablemente no les convenía. Yo creo que es lamentable que estemos sujetos a cálculos electorales para poder avanzar en temas como este, y este no es el único tema que es analizado, yo creo que todos, ¿verdad? Pero, a ver, yo creo que el político debería ser un poco más astuto en el sentido siguiente: tiene la oportunidad de rodearse de equipos realmente capaces, ¿verdad? Ojalá y que cumplan también con el criterio de honestidad, y que puedan entregar servicios de calidad. Eso creo que les aseguraría muchos más periodos en el gobierno que la lógica con la que trabajan ahora, ¿verdad? De contratar activistas y que no responden a los intereses de los ciudadanos. Entonces yo creo que ese es un tema. Perfecto, nos quedamos en el punto. Debo hacer una pausa comercial. Cuando regresemos hablemos de toda esta parte el costo de tener una administración pública que no esté profesionalizada, digamos, qué implicaciones tiene para la sociedad, para los salvadoreños, cuando usted va a pedir un servicio de una institución. O sea, qué impacto tiene esto, y el tema económico, desde luego, que significa ese 9 punto y algo por ciento del PIB en la economía para nosotros. Vamos a hacer una pausa. 2 números tenemos habilitados. Si desean participar pueden hacerlo: 2263-0023, 2264-9179. Regresamos. Transmitimos en vivo de la ciudad capital San Salvador. Roberto Ocampo, vicepresidente de Acción Ciudadana, y Alex Castillo está con nosotros, él es de generación de HENS. A ver, estamos hablando de la función pública. El tema que dejamos pendiente, ¿no? Era un poco, ¿qué implicaciones tiene? A ver, contigo, Alex. ¿Qué implicaciones tiene en términos de decir, bueno, si tenemos una inversión que supera los 2.000 millones de dólares, un 9 punto y algo del PIB en el tema que sería parte de burocracia, salario, ¿no? Sí. Prácticamente. Entonces, ¿qué implicaciones tiene de tener digamos, un sector público eficiente? Yo creo que antes de pasar a lo meramente numérico, sería bueno tal vez para que la gente tenga un poquito más de perspectiva de cómo se maneja. Estamos hablando del costo operativo que tiene la administración pública. Estamos hablando de los altos costos que tiene actualmente. Esos costos versus la eficiencia y la calidad de servicio final que recibe el usuario. Yo como usuario final, si voy a una dependencia de gobierno, independientemente cuál sea, tengo la expectativa de que por lo que estoy pagando en impuestos, puedo obtener un servicio acorde a lo que yo estoy dando. Y al final, el desencanto de la población es ese.
encontrarse con que no obtiene ni siquiera el servicio mínimo por el que puede estar pagando como un ciudadano. Entonces, ese costo-beneficio es el que se maneja mucho en juego en esta situación, porque implica hacer más eficiente el Estado, hacer eficaz su función, su gestión administrativa. Tanto el recurso humano como el recurso material que pueda tener la institución se ven afectados directamente. De hecho, estábamos hablando, por ejemplo, de las plazas que a veces existen, que con 5 plazas que existen en un lugar, es necesariamente solamente una persona la que puede desarrollar esa actividad. Entonces, esa multiplicidad de puestos incrementa los costos en los que la administración pública va a funcionar. En algún momento, hace varios años atrás, estoy hablando de por lo menos 10, 15 años atrás, se hablaba mucho del tema de achicar el aparato estatal. Y esto se llevaba ya a la parte ideológica también, ¿no? De decir, bueno, pero es que algunos quieren un aparato estatal muy reducido precisamente para que no tenga suficiente, entre menos intervención estatal, mejor. Ya, sí. Esa discusión, ¿no? Entonces, pero ¿de qué se trata esto? O sea, ¿es tener un aparato estatal pequeño, compactado, eficiente, o se trata de tener justamente lo que se necesita para poder dar una buena administración de los recursos y que la gente tenga servicios con eficiencia? Más bien iríamos por ese lado. Sería el hecho de que exista, como una empresa, que exista lo necesario para que pueda manejarse adecuadamente y que no entremos en un proceso de vamos a quedar en quiebra porque no tenemos cómo pagarle a nuestros empleados. Los procesos que los empleados generan, la misma burocracia que la gestión pública implica, a veces retarda los procesos de una manera que se traduce en efectivo al final. Eso hace que una gestión que podría haber durado una semana pasen meses, y ese costo se le traduce finalmente al ciudadano, el que paga al final ese costo de lo que tardó el proceso, lo viene a pagar el ciudadano. Entonces, ese es un desgaste que tanto viene para el aparato estatal como para el ciudadano. Es un juego que se tiene que equilibrar. Realmente tal vez no sea necesario el achicar o agrandar el Estado, sino simplemente equilibrarlo, balancearlo y que tenga que funcionar como debe funcionar, con la cantidad de gente adecuada, con los procesos adecuados y con los niveles, digamos, jerárquicos que se debe mantener de acuerdo al estándar de su desempeño. Perfecto. Yo creo que también, a ver, la ley o la reforma a la función pública obviamente no soluciona nuestros problemas del nivel de desarrollo en el que estamos, ¿verdad? Yo creo que todo lo que ha dicho Alex, claro, tenemos que tener unos criterios o unos estándares para saber cuál es el tamaño adecuado, si es que lo hay. Entonces, para poder determinar si lo que necesitamos es un Estado más pequeño, más grande, lo primero que tienen que hacer los políticos es ponerse de acuerdo hacia dónde queremos llevar, bueno, los políticos con la sociedad, obviamente, hacia dónde queremos llevar este país, si lo queremos hacer altamente competitivo a nivel internacional. Lo que tenemos ahora no nos sirve y probablemente no sea una cuestión de tamaño, aunque a veces el tamaño importa, sino más de, a ver, ¿qué estándares estamos buscando en cada uno de los servicios públicos que brinda el Estado? En educación, en salud, en seguridad, transporte público. ¿Y cómo vamos a alcanzar esos estándares, verdad? Es lo que va a determinar si necesitamos lo que tenemos ahorita, que son casi 200,000 servidores públicos, o con 100,000 podríamos llegar ahí, y con estos 200,000 deberíamos ser capaces de alcanzar el doble. Entonces, yo creo que es una combinación de varios factores que te dicen, bueno, tenemos esta visión de país, tenemos estos recursos y necesitamos, ¿verdad?, una estructura administrativa de tal... Y esto, Roberto, debería llevarnos, por ejemplo, a la conclusión de que, por ejemplo, entonces en las plazas obviamente se podrían tener los perfiles idóneos para esa plaza,
y eso también tendría que ver con el tema salarial, porque mucho se reclama a veces, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un médico gane no sé cuánto Sí. por el día, por la hora, pero otras personas afuera tengan un salario mucho más alto que eso, cuando a veces, si acaso, son bachilleres o son profesionales, pero no están dentro del perfil que la plaza requiere? Sí, en definitiva hace falta una política salarial. No tenerla lo que provoca son esas disparidades, ¿verdad? Que una institución a igual cargo se tengan salarios Sí. diferentes. Provoca también desmotivación en aquellos que tienen un cargo y que ven que el mismo cargo en otra institución es pagado mejor, tiene mejores prestaciones, etcétera, etcétera. Eso permitiría también una movilidad de los funcionarios públicos en diferentes instituciones, pero también una estabilidad, ¿verdad? Entonces, esa es una de las políticas fundamentales dentro de la gestión del talento humano. Bien, ¿cómo se salva el hecho de que cuando hay cambio de gobierno, por ejemplo, claro, todo el mundo quiere llevar su equipo, ¿no? Sí. Y ya no estoy hablando si son la idoneidad, sino de que cada quien quiere tener su equipo. Personas de confianza. Ajá, entonces hablemos de todo ese tema del personal de confianza, cómo se puede salvar esa situación de tal manera que también una ley no necesariamente amarre a un funcionario y llegue entonces a un ministerio y no tenga nadie de confianza, esa es una. Porque la otra, en Estados Unidos debo entender que, no estoy seguro, pero creo que es como el 10% de todo el cuerpo diplomático son De carrera. el 10% son asignados Por el políticamente. presidente, Sí, que son políticos, pero está hablando como el 80-90% que es gente de carrera, que llegan los demócratas, los republicanos y siguen continúan. ahí. Y siguen siendo embajadores, siguen representando al país, o sea, pero sigue una directriz, puede ser un poco distinta quizás, que emana obviamente de la política exterior norteamericana, ¿no? Entonces, hablemos de ese punto. Uh-huh. Bueno, a ver, los puestos de confianza van a seguir existiendo, sin embargo, a lo que se quiere llegar es a limitar esa discrecionalidad. Tenemos un buen ejemplo, ya nos pasó, tendríamos que aprender de lo que ha pasado con la carrera administrativa municipal. Una ley que, como esta también, aunque quizás con menos tiempo de discusión, se tardó bastante su aprobación, para que una vez implementada, los partidos políticos empezaran a tomar acuerdos de cómo manipularla, de tal manera que hoy una buena parte de los empleados municipales son de confianza. Estamos tergiversando un poco los principios de una función pública profesional, porque en ese sentido volvemos a la situación casi a la situación anterior, en donde los empleados de confianza pues van y vienen con cada elección. Entonces, esto es lo que hay que evitar. Yo creo que el ejemplo que tú has puesto de un porcentaje bastante pequeño de personal de confianza, ese debe seguir existiendo por las razones que tú has mencionado. Es decir, yo, ministro, llego y necesito rodearme de personas con las que puedo contar, a las que le puedo incluso exigir un poco más, ¿verdad? Y están acostumbradas a mi ritmo de trabajo. Y que van a ser muy discretas en el manejo de la información, etcétera, etcétera. Obviamente la demás esperamos que también lo sea, profesional, pero eso es el objetivo de esta reforma, es reducirlo a su mínima expresión. De acuerdo, sí, Alex. En este caso también yo abonaría un poquito más, en el sentido de que para que una reforma de este tipo llegue a funcionar realmente como se espera, la visión de los partidos tiene que ser diferente. La visión de los partidos y de todo el político, que se considera político, que su vida es pública y que influye en la población, debe ser una visión que sea realmente de país. No una visión segmentada, una visión que va directo hacia una ideología
o hacia un color partidario en particular, en temas de este tipo como la administración pública, que es un servicio estándar, debería ser para toda la población, que no distingue colores al final. La población cuando llega a un hospital, la persona cuando llega a un hospital no lleva la camiseta puesta de un color o de otro. Realmente es un tema de nación y los políticos deben de adoptar para sí mismos este paradigma. Tienen que cambiar completamente la ideología en este sentido para poder tener una visión completamente diferente. Eso ya se traduciría entonces en por lo menos la apertura de poder tocar el tema de una manera en que no se entrampe. Una reforma de este tipo, si bien es cierto, es muy amplia. Nosotros estamos hablando no solamente de que la ley de función pública o de servicio público tocaría un solo aspecto, sino que tocaría varias legislaciones anteriores que quedarían ya fuera de uso, porque ya no serían adaptables tampoco al manejo de la situación actual. Entonces, ese sentimiento de poder manejar la nación como tal, con una visión más integradora, debe de primar primero en los políticos y en aquellos que dirigen el destino del país. Esto es como ir reduciendo cada vez más toda la discrecionalidad en el manejo de la cosa pública, ¿no? Exactamente. Porque es esto el desafío, o sea, cómo establecer procesos que den más certidumbre, más claridad. Incluso uno piensa, bueno, cualquier funcionario que llegue a administrar la cosa pública, bueno, estoy hablando de ministros, directores, gerentes, cómo tener claridad de los procedimientos a desarrollar, ¿no? Sí, si te fijas ahorita, en la mayoría de encuestas, lo que la población exige, lo que la población demuestra es que no está contenta con la administración pública y que no está contenta tampoco con el manejo de los partidos. Entonces, esa simbiosis que se da... ¿Crees que allí va, en ese elemento va explícito justamente un reclamo, si lo podemos llamar así, de la sociedad sobre cómo se administra la cosa pública en el país? Más allá de un reclamo, yo diría que es un grito de auxilio, porque realmente es la población demandando lo que siente que necesita. O sea, las necesidades en salud, las necesidades en educación son tan grandes que ya no se pueden dejar de lado como un tema aparte. Y eso también se aplica a los personales que tiene cada uno de las carteras de Estado específicas. Entonces, esa profesionalización que implica la reforma de función pública abarca tanto a un sector como a otro. La población viene demandando por diferentes sectores. Donde se sienta más afectado va a demandar. Yo me siento afectado por el área de salud, es por donde más voy a estar picando para que alguien me haga caso. Y los que están en el área de educación igualmente. No dejamos de lado tampoco el sentir de los que están trabajando en el sector público. Por ejemplo, todos aquellos que a veces nosotros vemos que no están conformes con los temas de escalafones, con los temas de que sus niveles salariales no son los adecuados. Entonces, esa evaluación crítica que tiene que ver tanto con lo técnico como con lo político, tiene que haber una conjunción de todo este tema. De acuerdo, tenemos a alguien con nosotros en la línea. La recomendación, si le baja volumen al televisor y nos escucha por el auricular. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, le escuchamos, estamos al aire. Vamos a ver si nos... buenas tardes. Sí, le escuchamos. Quiero felicitarlos por el programa. Felicitarlos por el programa aquí a los señores que están participando, ¿la lista? Sí. Le hablo de aquí de Zulután. Sí, díganos. Habla. Le estamos escuchando, díganos. Bueno, quiero decirles que en la cuestión de salud, hemos vivido nuestra experiencia con una señora que se mandó a San Miguel porque la iba a ingresar porque iba con un problema bien grave. ¿Y qué pasó? La señora llegó al hospital, no la atendieron, no la pudieron ingresar porque el médico no se presentaba a la consulta. ¿Qué quiere decir eso, güey? Sí. Bien. En las plazas, lo que está hablando de las plazas, mire, ahora pasa igual lo que hacía Arena y los otros partidos, siempre tiene que tener un padrino para poder conseguir un trabajo. Yo pensé que con el FMLN podía cambiar las cosas, pero no. Lo que han hecho es que han metido un montón de gente incapaz, solo son prácticamente activistas políticos que ellos necesitan para la campaña, para que sigan votando fe. Es que yo pienso que
esa cuestión no va a cambiar con estos señores. Bien, perfecto, le agradecemos la participación. Bueno, tengo que ir a la pausa comercial. Cuando regresemos abordamos el punto porque creo que tengo la impresión de que también el televidente expresa un poco el cansancio, ¿no? La frustración de que algunas cosas en este país no cambian y bueno, pero ¿qué hay que hacer? Pues o nos cruzamos de brazos, hay que hacer algo. Bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos con más. Volvemos. Cierre de conexiones. Roberto, a ver si hablamos un poco sobre lo que dijo el televidente en la llamada anterior, ¿no? Que decíamos, bueno, que expresa un poco la preocupación, frustración también en el fondo, ¿no? De que las cosas cambian, no cambian o cambian poco. Sí, definitivamente yo creo que lo que expresó el televidente es lo que vivimos a diario todos, ¿verdad? Vamos a pedir un servicio público y muy probable nos encontramos con ese escenario. No está el médico, ¿verdad? O la directora de la escuela pasa en capacitación todo el tiempo, ¿verdad? Entre comillas. Entonces, y eso no ha cambiado, él mismo lo ha expresado. Pasa un gobierno, pasa otro y seguimos con la misma forma de funcionar. Entonces, aquí es donde nosotros creemos fundamental sentar un precedente y que los partidos políticos, a partir de mañana, asuma un compromiso real. Yo asumo también que los políticos han entendido la importancia de esto. Mañana en el evento están invitados todos los secretarios generales, presidentes de los partidos políticos y candidatos no partidarios, ¿verdad? Como una forma novedosa de representación y que ojalá también tengan una participación en esta propuesta. Entonces, varios ya han expresado su compromiso con este tema y mañana tienen la oportunidad de ratificarlo. Ahora, en teoría, nadie se opone a esto. O o al menos en la parte visible, digamos. Exactamente. No sé si de manera subterránea hay otros movimientos, pero... Creo que tenemos la oportunidad. Una ventana de oportunidad en que se sumen múltiples voces. De hecho, hemos visto el interés de cómo se puede avanzar en el tema, tanto de comunidad internacional como de actores importantes en la escena pública en El Salvador, políticos, no necesariamente que sean diputados, pero sí hay personalidades que tienen su interés en querer participar fuertemente e impulsar esta iniciativa. También hay diputados de trayectoria que han expresado mucho su interés en que una reforma de este tipo y de este nivel se lleve a cabo, pues es muy importante. El compromiso de mañana es casi que trascendental, casi todos los secretarios generales, si no es que todos estarán firmando un compromiso con la reforma de la función pública. No se van a estar casando realmente con un proyecto de ley o con otro. Realmente lo que nos interesa es que exista el compromiso hacia iniciar esta reforma, el compromiso para que impulsen a sus partidos en ello. Claro. Ahora, pero vaya, es primera vez, tengo la impresión, y ustedes me dirán, es la primera vez que se crea un equipo impulsor de la reforma pública donde están ustedes, pero son al menos 16 fundaciones, ONGs, instituciones educativas, porque estoy viendo que, por ejemplo, está FUSADES, la UCA, Funde, por ejemplo, por citar algunas, de ahí están todas las demás, ¿no? Centro de Estudio Jurídico, Conexión, DTJ, Espacio, las que ustedes representan. Hay 16, pero de hecho hay más que han presentado su interés. Pero es primera vez que me parece que hay un poco de agrupamiento sobre esto. Y de hecho existe de sociedad civil, digamos. Existe una gran pluralidad. Esto es lo novedoso del equipo impulsor, que existe una gran pluralidad de pensamiento ideológico, de diferencias partidarias probablemente al interior de cómo se han formado sus bases estructurales en cada organización. Pero esto trasciende la cuestión ideológica, sin duda alguna, eso es lo que unifica. Entonces, partiendo de sociedad civil, existe ya ese precedente de que sí se puede trabajar una reforma de función pública sin necesidad de enfocarlo por un lado o por otro. Sí, yo creo que has tocado un buen punto, y es que hasta que la sociedad no asume como propios estos temas,
es muy probable que los políticos nunca se hagan cargo, porque, bueno, o no les interesa o no tiene un rédito político para ellos, pero para nosotros es fundamental y ahí está la muestra de que vamos a asumir este tema de aquí en adelante. Como viste, hay 3 objetivos del equipo impulsor. Primero, que este tema se retome. Segundo, acompañar técnicamente hasta que se apruebe. Y después viene quizás lo más duro, ¿verdad? Que es la implementación de esta reforma. Y ahí queremos estar, porque sabemos que esto es un proceso de largo plazo. Está claro que nada es de gratis, ¿no? Y nada es gratis. Es decir, cuando se entró todo este proceso del Instituto de la Ley de Acceso a la Información Pública, ya llevó todo un proceso, ¿no? Exacto. De convencimiento. Hoy finalmente todo el mundo se quiere subir al carro del tema de la transparencia, ¿no? Y ser parte de eso, pero al inicio todo este proceso tuvo fuertes resistencias. Sí. Fíjate que... igual va a pasar con esto. Sí, a partir de mañana yo creo que los políticos y los secretarios, los que ya han confirmado su asistencia, van a ser de aquellos que van a quedar como parte de trascendencia y que van a ser visionarios, o sea, vieron más allá del contexto actual que estamos y hasta dónde podemos llegar como país en un punto crítico en el que podemos transformar. Yo sumaría a eso, quizás rápidamente, es que el ciudadano mañana va a tener la oportunidad de ver quiénes están comprometidos realmente de cara a unas elecciones en donde uno puede decidir por quién votar, ¿ya? Por aquel que está dispuesto a hacer una transformación real del Estado, o aquellos que decidieron pues no llegar porque eso pues no le convence, no ha hecho los cálculos y piensa que esto pues le va a afectar políticamente. Ahora, pero está claro que el Estado ya no puede seguir siendo una especie de piñata de sectores o de los partidos políticos, o sea, eso ya topó. Exacto, aparte el hecho de que ahora estamos conscientes como sociedad civil de que no podemos permitir que eso siga sucediendo, de que el Estado se siga utilizando de esa manera. Entonces, el hecho de que las agrupaciones y diferentes grupos de interés dentro de sociedad civil se reúnan bajo una sola perspectiva, bajo una sola visión, ya da paso para que también los que hacen vida pública y hacen legislación puedan ver que sí existe ya una diferencia en el cambio de los tiempos, que ya no podemos estar amarrados a cómo se hacían las cosas anteriormente, que tenemos que trascender y dar un paso adelante para poder mejorar lo que nosotros estamos haciendo junto con ellos. Ahora, el compromiso de ustedes va más allá de esta elección, o sea, es decir, más bien, no tiene nada que ver con eventos electorales ni mucho menos. No, definitivamente no. Cualquiera podría pensar, bueno, que quizás este esfuerzo va encaminado en una plataforma política partidaria, digo, pero sí, no es el caso. No, obviamente que no. Lo que sí es que estamos aprovechando una coyuntura en donde queremos ver qué tan comprometidos están los partidos políticos con temas como este. Y yo creo que mañana pues es esa ocasión, mañana también podemos aprovechar para poder intercambiar con los que van a tomar decisiones a partir del 1 de mayo. Pero lo que tú decías, no se acaba en la firma de un compromiso. Ese es como un paso cero, ¿verdad? De ahí viene quizás lo más duro, porque hay que empezar a hablar nuevamente. Quizás hayan muchos nuevos que ni conozcan los proyectos que ya se presentaron y hay que volver a casi que iniciar, ¿verdad? Y todo el trabajo que Gens ha hecho hay que volverlo a hacer. Ahora, y toda esta parte de informar y educar, porque todo esto lleva implícito esos elementos, ¿no? Siempre yo recuerdo el caso, por ejemplo, Sala de lo Constitucional, cuando se pone en agenda la Sala de lo Constitucional, se pone el tema de la Constitución de la República, muchos nos instruimos sobre el tema, ¿no? Había sala, sí, siempre ha habido Sala de lo Constitucional, pero hasta que ocurrió lo que ocurrió, entonces ahora todo el mundo está interesado en saber cuáles son las funciones, atribuciones, el alcance que tiene, el impacto que tiene para la vida social, política y económica del país, ¿no? Así es, sí, con esto va a pasar más o menos lo mismo. No estamos, digamos, como sociedad, este es un concepto probablemente muy nuevo, ¿verdad? Aunque en el mundo la experiencia lo que te dice es que todos los países
Centroamérica ya está en esta línea. Costa Rica sobre todo. Digo, como ejemplo de lo que se puede hacer. Bueno, nos pusieron la música de fondo, se nos acabó el tiempo. Gracias, Roberto, por haber estado con nosotros. Gracias, William, y a la orden para seguir. Gracias, Alex. Gracias a ti por habernos invitado, aquí estamos a la orden. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana a 5 de la tarde en punto. El segmento Los Jóvenes Hablan. Mañana estaremos escuchando a jóvenes de diferentes organizaciones para conocer un poco la visión del país desde los jóvenes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.